buenas tardes a todos, a quienes nos escuchan a través de www.radiomorir.com y a también quienes nos ven y escuchan a través de nuestra página de Facebook, Estudio Humanitatis Radio. Les damos la más cordial bienvenida a esta nueva emisión de su programa de divulgación de las humanidades y las artes. Hoy tenemos un programa muy especial y muy interesante, un invitado que en su momento presentaremos y que nos va a hablar de un tema novedoso en el ámbito de lo que hemos estado presentando en nuestro programa. Agradecemos a todas las personas que le han dado like a nuestra página, a quienes nos están siguiendo y también a quienes se han suscrito a nuestro canal de YouTube, donde pueden ustedes ver los videos de las entrevistas que hacemos en nuestro programa. Alejandro, buenas tardes. ¿Qué tal, profesor? Buenas tardes. Sean todos bienvenidos a una nueva emisión de Estudio Humanitatis Radio. Hoy tenemos un programa muy interesante, como dice el profesor. Y pues bueno, ¿qué tenemos para hoy, profesor? Pues tenemos varios eventos culturales, entre ellos tenemos una conferencia en el organizada por el Departamento de Letras. Es Magia y Literatura en Latinoamérica, de lo neofantástico a lo neogótico, el próximo jueves 18 de septiembre a las 12 horas en el Auditorio 1 del edificio H de Cux Belénes. Cordialmente invitados, es entrada libre y el tema se antoja interesante. Lo imparte Gonzalo Lizardo de la Universidad Autónoma de Zacatecas. Y también en la siguiente semana se realizará el segundo coloquio estudiantil To Apeiron, organizado por estudiantes del Departamento de Filosofía y del ITESO. Entre ellos se encuentran Keila Lisset Carrasco Gutiérrez, Saúl Gutiérrez Oidor, por parte del Departamento de Filosofía, y por parte del ITESO, Óscar Clemente Hernández Palacios. Este evento se realizará del 22 al 25 de septiembre. Hay una errata en el cartel de promoción porque dice del 22 al 24, pero en realidad debe decir del 22 al 25. Y lo maravilloso de este evento es que se lo van a dedicar a filósofos antiguos. Genófanes, Parménides, Heráclito, entre otros. Entonces se antoja muy interesante. ¿Qué otros eventos culturales tenemos, Alejandro? Bueno, recordarles la charla más cercana que tenemos en el ciclo de conferencias Filosofía en Diálogo Transdisciplinar. Está en el programa Filosofía en el Fondo, que es en el Fondo de Cultura Económica, que está ahí en la biblioteca, en la librería que está en Chapultepec, casi esquina con López Cotilla. Estas conferencias son en el Salón de Eventos de la librería del Fondo de Cultura Económica a las 7 de la tarde. La conferencia más cercana es el miércoles, que es la conferencia de septiembre, es el miércoles 17 de septiembre. Se titula Filosofía y Geopolítica. La imparte el maestro José Alejandro Fuerte, ex jefe del departamento, a quien mandamos un saludo, jefe del departamento de Filosofía de la Universidad de Guadalajara. Entonces, bueno, para que se dé una vuelta, repito, es Filosofía en el Fondo, en el Salón para Eventos, Librería Fondo de Cultura Económica, a las 7:30 de la noche, para que se dé una vuelta este próximo 17, profesor. Muy bien, pues ahí está la invitación, un gran filósofo además quien va a impartir la charla, Filosofía y Geopolítica. Sobre todo, pues es un tema muy relevante de la geopolítica. Hay muchos movimientos, muchos cambios de desplazamiento, muchos desplazamientos de poder en el ámbito global, entonces sin duda será interesante. Y a propósito del tema que nos ocupa el día de hoy, Alejandro, ¿a quién tenemos en nuestra cápsula recordando a? Por esta ocasión se la dedicamos a Charles Perelman. Él nace el 20 de mayo de 1912 en Varsovia y muere el 22 de enero de 1984 en Bruselas. Él es retórico, lógico y filósofo del derecho, de origen belga, pero de origen polaco. Creó la nueva retórica, una de las principales teorías sobre argumentación del siglo XX. Algunas de sus obras editadas en español son De la Justicia, editado por el Centro de Estudios Filosóficos de la UNAM en 1964, Lógica Jurídica y Nueva Retórica, editado por Civitas en 1980, Tratado de la Argumentación, que es una de sus obras más importantes y más relevantes en el ámbito de la argumentación, profesor, La Nueva Retórica, editada por Gredos en Madrid, 1989, El Imperio Retórico, Retórica y Argumentación,
editado por Norma en Bogotá en 1997, además de varios títulos en francés, así como varios artículos sobre lógica y retórica. Recordemos que es un experto en esta materia y a propósito del tema de hoy, profesor. Muy bien, pues ahí está el tema y el autor a propósito del que vamos a estar platicando con nuestro invitado. Y tenemos el gusto de recibir en la cabina de Radio Morir, en este programa Estudio Humanitatis Radio, tenemos a Rogelio Guzmán Verduzco, le damos la bienvenida. Él estudia la licenciatura en Filosofía por la Universidad de Guadalajara, se ha formado en retórica estudiando el diplomado en Teoría de la Argumentación impartido por el Instituto de Investigaciones Filosóficas de la UNAM, es miembro de la Sociedad Iberoamericana de Argumentación desde el 2021, cuando en su momento participó en el segundo taller de argumentación impartido a distancia por la Universidad Autónoma de Madrid. Y además, pues él de forma autodidacta, pues se ha formado en literatura, poesía e historia. Rogelio Guzmán, bienvenido, buenas tardes. Muchas gracias, doctor, muchas gracias, Alejandro. Es un gusto estar finalmente por acá, después de estar siguiendo el programa, no todos los viernes, pero cada oportunidad que ha habido, he podido seguirles y escuchar sus conversaciones con los invitados. Finalmente estar aquí en esta mesa es un honor y es un gusto. Muchas gracias. Pues al contrario, gracias por haber aceptado la invitación a acompañarnos y platicar sobre este tema, reivindicando la retórica. Antes de empezar, pues a todas las personas que nos están viendo y escuchando a través de nuestra página de Facebook, Estudio Humanitatis Radio, pueden dejar sus saludos, comentarios, preguntas a nuestro invitado a través del chat en vivo. Si están siguiendo este video en otras páginas donde se replica, por favor pásense a Estudio Humanitatis Radio para poder ver sus comentarios, ya que a veces dejan comentarios en las otras páginas, pero no los vemos directamente aquí en vivo, sino hasta mucho después cuando aparecen las notificaciones. Y también si nos están escuchando a través de www.radiomorir.com, pues pásense a Estudio Humanitatis Radio, por favor, a la página de Facebook para poder escuchar, dejar sus preguntas y comentarios. A propósito, Carlos Abraham Velázquez de la Fuente manda saludos, va un saludo de regreso para Carlos Abraham Velázquez, muchas gracias por dejar sus saludos. Y pues para empezar, Rogelio, quisiera que nos platicara brevemente retórica, ¿qué es? ¿A qué se refiere este término y cuándo surge esto de la retórica? Es un tema que nos ha acompañado a las humanidades prácticamente desde que empiezan a distinguirse en la antigua Grecia, pues vaya, las diferentes formas de entender la construcción de un discurso desde su punto de vista poético, en su función comunicativa, en su reflexión. Entonces, ¿qué se vuelve la retórica en la antigüedad? Una disciplina que nos permite educar el buen discurso. Entonces, se buscaba construir una estructura que permitiera la educación de las personas que se presentaban ante los tribunales o ante las asambleas o en cualquier otro momento en que se tenía que hablar en público. Entonces, era la forma en la cual se buscaba satisfacer la elocuencia, la capacidad de persuasión, de conmover al público. Es el arte del buen hablar. Entonces, eso es básicamente cómo podríamos identificar desde sus orígenes la retórica. La situación es que el término, pues por supuesto, ha ido evolucionando a lo largo de la historia. No, y sin duda en un contexto como, por ejemplo, el griego, que formaba a sus ciudadanos precisamente para tener esta participación política muy activa, una dimensión política muy clara, muy definida, pues era necesario formarse en esto, ¿no? De la retórica, supongo, y saber, pues, expresar elocuentemente las ideas. Y bueno, a propósito de lo que nos menciona, desde la antigüedad, cuando se va perfilando esta disciplina en el ámbito de la filosofía, por ejemplo, quisiera que nos platicara si ya desde Aristóteles tenemos una definición de retórica, cómo la definía Aristóteles y si esa misma concepción de la retórica pervive de alguna manera hasta nuestros días. Es un poquito previo, sí. Aristóteles, por supuesto, es un referente que no puede ignorarse para muchísimas cosas. Ha de señalarse que Aristóteles siempre permite estudiarse en muchas disciplinas. Y sí, escribe una retórica dentro de su órgano, en los tópicos y en los analíticos, habla sobre específicamente los métodos retóricos. Pero ya previo a Aristóteles existía un texto de origen anónimo, que es la retórica Aerenium. Esta retórica Aerenium es uno de los primeros compilados
de las formas, figuras y estilos del discurso, buscando preparar una definición exacta como tal aristotélica. Ujú. Si me atreviera a decirla, la estaría parafraseando, entonces preferiría evitarla, Ujú. pero sí puedo decir que lo que se entiende es una diferencia entre la lógica analítica aristotélica, que es el silogismo que va en premisas que tienen una necesidad, una verdad. Ujú. Eso lo distingue lo analítico de lo dialéctico, una lógica dialéctica que en interpretación posterior, precisamente de Perelman, de que hablamos en el principio, Perelman es quien señala que esta lógica dialéctica es la que más se acerca a lo que podría entenderse como una retórica. Muy bien, pues muchas gracias por su respuesta y pues para continuar y antes de cederle la palabra a Alejandro, les recordamos pues que pueden dejar sus comentarios, preguntas y saludos a nuestro invitado a través del chat en vivo. Alejandro. Bueno, recordarles, estamos charlando con Rogelio Guzmán Verduzco, estamos charlando sobre reivindicando la retórica y en este pequeño microciclo de argumentación, profesor, porque recordemos que la semana pasada tuvimos un trabajo del profesor Marlon Navarro. sobre Toulmin. Ujú. Y justamente hoy tenemos un poco más cercana esta visión de la argumentación de Perlman, que son de hecho contraposiciones. Curiosamente, fue sin intención, pero bueno, fue un pequeño microciclo. Coincidencias de la vida. Sí, sí. Y bueno, una charla muy interesante, igual que la que tuvimos la semana pasada con el profesor. Ahí me gustaría preguntarte algo ya más personal. ¿Cómo surgió esta inquietud por estudiar ya más en específico la retórica? Digo, pensando pues en el gran abanico de corrientes filosóficas, de temas, de problemas, de autores a lo largo de la carrera, ¿por qué retórica? Precisamente la teoría de la argumentación desde los inicios en la carrera fue una de las materias que más me llamó la atención. Bueno, las teorías, porque bueno, definirla como una sola hay múltiples. En su momento, al estudiar cómo evoluciona la teoría, las teorías de la argumentación, pues volteo atrás, ¿no? Y me doy cuenta de que ya desde la antigüedad se estaba tomando en cuenta la estructura de la argumentación para poder armar los discursos. Entonces, sobre todo estudiando en su momento a los presocráticos, cuando hago un ligero análisis de el encomio a Helena de Gorgias, de Leontinos, ahí es donde me encuentro que esta visión platónica de los sofistas como únicamente embaucadores hasta cierto punto, engañadores, está un tanto sesgada. Y me encuentro con un valor en la construcción del discurso del encomio a Helena que me parece digno de rescatarlo. Posteriormente también con el doctor González Rojo en las clases de medievales y escolásticos, ahí es donde revisamos cuál era la función de la retórica en la Edad Media, la función del trivium, que era una de las formaciones más básicas. Entonces tomar en cuenta gramática, lógica o dialéctica, dependiendo de la interpretación, y retórica, que la retórica siempre figuró como una disciplina fundamental para poder después estudiar las otras ciencias. Ahí es donde me doy cuenta que tiene que tomarse en cuenta. Y después, cuando me encuentro estudiando las teorías de la argumentación, a Chaim Perelman, mencionando precisamente este tratado, y junto con Lucy Albert-Spitteker, hay que señalar también, lingüista y argumentista belga, entre ambos proponen esta nueva estructura de la retórica, rescatándola de esos puntos un tanto expirados o caducos, ¿no? Estas estructuras ya un tanto anquilosadas que ha venido arrastrando la retórica. Es ahí donde despierta mi interés personal y pues por eso es que me dedico a estudiarlo y a tratar de presentar. Sí, recordar que de hecho, si mal no recuerdo, Platón tiene un texto que se llama Retórica. Ujú. Y bueno, ahí explica un pequeño diálogo donde trata de dar a entender como de dónde surge esto de la retórica y cuál es como el, el objetivo que tiene, y ahí esboza algunas opiniones muy personales, duras, bastante duras, como solía ser Platón. Entonces, bueno, pues bastante interesante que haya surgido desde el principio, porque si mal no recuerdo, los cursos de argumentación comienzan desde el primer semestre, ¿no? Sí. Si mal no recuerdo. Perfilando desde entonces el interés es bastante interesante.
Sí, Rosa Gómez manda saludos a todo el staff, en particular pues al invitado. Muchas gracias por sus saludos, Rosa Gómez. Y bueno, como para entrarle un poco al tema, porque el título de la charla es Reivindicando la retórica. ¿Por qué reivindicando la retórica? ¿Qué hay en este proceso histórico? Porque, bueno, nos mencionaba usted el papel que jugó la retórica, por ejemplo, en el Trivium durante la Edad Media, y todavía hasta el siglo XIII, XIV, pues se incluían en los estudios de artes el estudio de la retórica. Los jesuitas, en su Ratio Studiorum, razón de los estudios, pues incluyen también el estudio de la retórica. Pero, ¿qué pasa en el Inter hasta nuestros días? Que se ve como la necesidad, y sobre todo Perelman, que ve como la necesidad de reformar, de renovar o de plantear una nueva retórica. ¿Qué pasa? ¿Por qué esta necesidad de reivindicar la retórica? Ok, muchas gracias, una pregunta muy completa. Hay dos momentos allí. Reivindicarla, porque creo que ha cometido, si no, no diría crímenes, sí por lo menos errores, la propia disciplina retórica. La primera de ellas ha sido en su afán de buscar hacer una estructura, un análisis del discurso, una forma de proponerlo, ha creado formas o figuras que se vuelven pues un axioma prácticamente, ya no se trata de cambiarlos, lo dejan tan fijo que únicamente se trata de repetirlo. Manuales como el de Cicerón o de Quintiliano en la época clásica de la retórica se volvieron simplemente referentes para que los estudiantes replicaran los ejercicios y los ejemplos y pues ya no daba mucho espacio para salir. Y aparte, la misma retórica por su función que busca incrementar la efectividad del discurso y su capacidad persuasiva. Precisamente por esto, en más de un momento ha sido mal utilizada por personas que tienen intereses personales que no corresponden con el colectivo. Entonces, esto hace que, pues, figuras políticas, intereses económicos, intereses, en dado momento, juristas o abogados con no las mejores intenciones, hagan uso de herramientas retóricas pues para salirse con la suya. En el peor de los casos, pues lo que presentaba Schopenhauer en sus estrategias heurísticas, el ganar por cefas o nefas, por cualquier medio de la palabra, eso es uno de los crímenes o errores que siento que se le puede llegar a señalar a la retórica, y por eso hace falta reivindicarla, dejarla de ver como esa forma falaz de hablar que únicamente busca convencer o engatusar. Ese sería el primer momento, ¿por qué reivindicarla? Y el segundo, ¿por qué la necesidad de una nueva retórica con Chaim Perelman? Precisamente porque lo que se había considerado como el objetivo de la retórica, el primero de todos, era saber a quién se le iba a hablar, quién iba a ser nuestra audiencia. Entonces podía ser un diálogo, entonces es una estructura retórica dialéctica, o podía ser a una asamblea, o podía ser a toda una ciudad, dependiendo de las circunstancias. Entonces, en base con esa base, se están señalando únicamente formas ya prefijadas del discurso que necesitan renovarse como se ha renovado nuestra cultura. Chaim Perelman y Lucy Olbeck Títeka reconocen en los nuevos textos que hay a partir de principios del siglo XX una analiticidad, un positivismo que está dejando solamente en la evidencia. Quieren que la evidencia sea lo que convenza. Si todos lo vemos claro, estamos todos de acuerdo. Y están dejando de lado la capacidad persuasiva de lo que no puede ser demostrado como evidente, que tiene que debatirse. Entonces, ellos estructuran una nueva retórica centrada únicamente en la argumentación. Como un breve paréntesis, argumentación es tan solo una parte de la retórica. Un discurso en retórica se analiza como una introducción o exordio, una narratio, una argumentatio, es la argumentación, y una peroratio final, que es la conclusión. Entonces, Chaim Perelman y Lucy Olbeck Títeka se están centrando únicamente en la parte del argumentatio para la construcción de discursos que apelen a una audiencia universal. Universal, pues gracias a los medios que estamos teniendo y por el cual nos estamos comunicando con los radioescuchas en este momento. Por eso. Ahí creo que, bueno, yo alcancé a percibir como dos cosas. La primera de ellas, que tiene que ver a lo mejor con un uso ya muy laxo precisamente de la retórica, pero también porque se le ha como dejado como una especie de recurso ¿no? Falaz, y además como de mera apariencia.
porque generalmente decimos, mira, este recurso es meramente, discurso, perdón, es pura retórica porque no tiene fondo. Pura retórica porque de ello no puedes extraer una conclusión válida. Entonces, como que también muchas de las veces se le está dando mala fama, inmerecida tal vez, no sé si merecida, usted nos lo dirá, pero sí como que se le está dando mala fama a la retórica en ese sentido, ¿no? Porque parece que la reducimos solo a la apariencia de la palabra, al hablar bonito sin decir nada de fondo. Y un poquito también con lo que veíamos la emisión pasada de esta carga muy excesiva en la evidencia y la garantía de la evidencia en la argumentación. Y creo que coincide en parte con este aspecto tal vez no tan reduccionista de la retórica, porque parece que se está cargando mucho el peso en la evidencia, mucho el peso en la garantía de la evidencia, que según lo entendí a propósito de lo que hablábamos sobre Turing, como la evidencia de la evidencia, de que de alguna manera va a ser válida la evidencia que presentas porque hay algo que respalda esa evidencia. Y eso de alguna manera mata un poquito la pregunta que iba a hacer, que era precisamente esta vinculación entre, si es que la hay, esta vinculación entre retórica y la lógica, o distinción más bien entre retórica y la lógica, porque parece que muchos apelan precisamente a, no, hay que demostrar, hay que determinar la validez o invalidez de los argumentos, y ya no importa tanto la forma en que discutes con el otro. No sé si nos puede hablar un poco sobre esta distinción entre retórica y lógica. Distinción como tal, sí, claro. Hay un punto de contacto, de hecho, dentro de del Tratado de la Argumentación, la Nueva Retórica, de Perelman y Lobachiteka, dedican un amplio apartado a los argumentos que ellos determinan como cuasi lógicos, simplemente por su construcción, que nos está llevando de unas premisas que si las tomamos como verdaderas, la conclusión lógicamente se sigue. Y esta es la construcción que se mantuvo en sus inicios en la lógica analítica que mencionaba hace unos momentos de Aristóteles, en la silogística. La retórica se distingue de esta carga de la prueba, digamos, de esta evidencia necesaria, en que aquello que se discute por medio de la retórica no tiene una necesidad lógica. No puede ser necesariamente verdadero en forma en que todos podamos estar de acuerdo, tal como podemos apreciar que la mesa que tenemos frente a nosotros es principalmente negra, porque en eso no tendríamos ninguna necesidad de debatirlo. Entonces, la distinción principal es aquello que se puede demostrar evidente y aquello que tiene que ser debatido para llegarse a lo más plausible, posible, probable. Es el reino de las probabilidades, y no de las probabilidades estadísticas, no de las probabilidades lógicas, sino de lo probable o demostrable por medio del argumento. Entonces, en esa distinción sí contribuyen, sí colaboran, pero están enfocados en dos puntos distintos. Y ahí sí me atrevo a decir casi que podría ser un oxímoron el decir un argumento demostrativo, porque lo que se puede demostrar no necesita argumentarse, y lo que se puede argumentar no se puede demostrar. Aquello que se tiene que argumentar no tiene una demostración necesaria. Entonces, esa sería la distinción que yo estaría proponiendo. Muy bien, muchas gracias, Alejandro. Pues bueno, muy interesante la charla. Recordarles que pueden dejar sus saludos, comentarios, preguntas a nuestro invitado y seguramente con gusto la responderá para que participen. Ya pronto vamos a hacer otras dinámicas, profesor, para estar dándole sorpresas a nuestros ciberradio escuchas, pero bueno, no es el caso el día de hoy, así que dejen por lo pronto sus saludos y sus comentarios y preguntas. Ahí me interesaría si nos pudieras hacer una pequeña distinción entre estas dos cuestiones, un razonamiento lógico en el sentido más de lógica formal y un razonamiento más en el sentido dialéctico, en el sentido retórico. Porque, bueno, lo que identificamos con Turing la semana pasada es que se centra más precisamente en el razonamiento analítico, ¿no? Es en la lógica más formal para construir ciertos argumentos y que esos argumentos de alguna forma puedan llegar a una validez, a una verificabilidad. En este caso parece que Perelman no va más en ese sentido, sino va más bien en la construcción de un diálogo que sea productivo y que recaiga principalmente en el orador.
ya quien nos escucha, nosotros nos centramos, pero la fuerza recae en quien nos está escuchando, quien es nuestro interlocutor, más en el sentido más práctico. No sé si nos podrías ahí como orientar un poco en ese sentido. Ok. Vaya, la distinción entre las funciones lógica y dialéctica que ustedes están mencionando, creo que, bueno, tienen un punto de contacto en el sentido, en la estructura de la secuencia. Vaya, no se puede, creo que no se puede seguir pensando en una estructura si no se tiene una secuencia lógica que vaya de un punto A a un punto B a un punto C y que tenga esa serie de inferencias válidamente demostradas. Creo que no se puede obviar. Lo que se trata es cuando llegamos a un tema, a algo que no tenga una conclusión necesaria, algo en lo cual no podamos estar de acuerdo con tan solo verlo o señalarlo, que tenga que demostrarse, es ahí donde tiene que intervenir esta parte dialéctica retórica. Ahí donde, vaya, como lo fueron las figuras clásicas del discurso. Si estamos hablando que primero fue deliberativo, discurso para poder decidir qué vamos a hacer, no tenemos en claro, entonces nos tenemos que poner de acuerdo y elegir la mejor opción. O forense, esto sucedió, ¿por qué sucedió? Y tenemos que debatirlo en los juicios, por ejemplo, cuando se está juzgando a alguien, o cuando estamos haciendo un encomio, ¿no? El discurso epidíptico, donde estamos celebrando o denostando a alguien. Entonces, ese tipo de funciones, pues no podemos hablar de la bondad o la maldad de una persona de una forma necesaria que todos estemos de acuerdo. Tenemos que presentar argumentos para decir, bueno, esta persona no se comporta de forma correcta por esto, esto y esto, que va en contra de nuestra sociedad. Pero nuestra sociedad considera estos valores, que no son los mismos que otra sociedad. Por eso mismo no son universalizables ese tipo de necesidades lógicas. No son verdades, sino son cosas que se puedan demostrar probablemente. Sí, más en el uso de la argumentación, ¿no? Al final de cuentas, la argumentación no es algo que se hace aquí arriba, sino que se tiene que llevar a nivel de piso, al diálogo, y entonces a nivel jurídico, que un argumento sea estructuralmente lógico, muy correcto, no necesariamente va a llevar a alcanzar el objetivo de la argumentación, ¿no? Me parece que Perelman va más en ese sentido. Vamos a ponernos de acuerdo, dialogar ahí y poder llevar a piso lo que realmente es la argumentación, ¿no? Muy interesante la charla. Y sobre todo ahí, si se me permite la intervención, lo que Perelman y Ulrich Titecker detectan es que el discurso científico, filosófico, analítico que estaba en ese momento estaba especializándose demasiado y estaba hablando únicamente a expertos. Su lenguaje no estaba permitiendo que personas ajenas al tema se enteraran y empezaran a entrar. Esa es otra función que también buscan Perelman y Ulrich Titecker, el que las personas que estamos presentando resultados de investigación adaptemos nuestro lenguaje, nuestro discurso, para que pueda ser más fácilmente entendido. Y que de esta forma las propuestas que científicos, políticos, de cualquier otro ámbito especializado nos presenten, pueda ser más entendible y que la base, el grueso de la población pueda aceptar las conclusiones de una forma mucho más fácil. En este sentido, y creo que lo decía usted hace rato cuando hablaba del a quién se le dirige el discurso, hay tendrá que haber un cierto conocimiento del que escucha, ¿no? Es decir, del interlocutor. No nada más voy a llegar yo y a exponer mis argumentos, mis razones, mis pruebas, sino que tengo que conocer también a quién le voy a hablar y la forma en que esa persona puede o no recibir el discurso, ¿no? Hay una especie de preconocimiento también o preconcepción de quién va a ser el receptor del discurso. Y esa preconcepción que están proponiendo Perelman y Ulrich Titecker está en la audiencia universal. Ya como el discurso no se busca únicamente en el momento en que el orador va a estar haciendo acto, la parte de la actio, de la retórica clásica, la pronunciación del discurso, ya el discurso es escrito. Y la intención tanto de Perelman como de Ulrich Titecker es proponer una retórica que se adapte a un discurso escrito de difusión, de divulgación en dado momento. Entonces, esa concepción de conocer a quién se le va a hablar, la intención más bien es tratar de hablarle, de hacer que mi discurso sea lo más general posible, lo más accesible posible para la audiencia más amplia posible también. Sí, entonces supone también un cierto conocimiento, bueno, de los niveles en los que queremos que impacte, ¿no? El discurso.
Y a propósito, supongo que tendrá que ver con un comentario y a la vez pregunta que deja uno de nuestros radios ciberescuchas y que de alguna manera adelanta también una pregunta que le queríamos hacer. José Luis González, un saludo a nuestro radio ciberescucha que ya es asiduo. Nos da mucho gusto que interactúe con nuestros invitados y nos escuche. Dice, ánimo, toda la buena energía para los que hacen posible este programa. Muchas gracias. Saludos al compañero invitado, reivindicando la retórica. Viene la pregunta, ¿cómo contribuye la resolución, a la resolución de los problemas contemporáneos de nuestro país el uso de la retórica? Bueno, en muchos sentidos, precisamente lo que estábamos hablando, en tomar en cuenta la audiencia o a quien nos escucha. Si nosotros estamos haciendo uso de un discurso y al momento en que estamos externándolo vemos una respuesta negativa, la persona a quien le dirigimos el discurso reacciona violentamente o negativamente, la retórica es esto, hacer la modificación de nuestro discurso, hacer uso de estrategias, dispositivos, figuras, modelos, todo lo que compone la retórica en sus diferentes momentos, ¿no? Desde la invención, desde la disposición en la cual uno se pone para poder hablar, la elocución al momento de pronunciarlo, la memoria que se requiere para poder recordar cada parte del discurso y la acción, el mismo momento de llevarlo a cabo. Entonces, es ese tipo de modificaciones que se tienen que hacer mientras se está llevando a cabo el discurso, es allí donde creo que interviene. El estudiar primero las formas, que bien pueden verse como una especie de estructura demasiado estrecha, da herramientas para que la persona que entabla un discurso, un diálogo, pueda hacer uso de ese bagaje en el momento en que lo necesite para ir adaptando su propuesta y que ésta pues, sea más aceptable, más fácil de que sea aceptada. Creo que se podría vincular con pues lo que hemos visto últimamente en ciertos ámbitos de la vida social o política de nuestro país, cuando de repente ya no hay forma en que la otra persona quiera o pueda argumentar, discutir con el otro y nos dejamos ir a los golpes, ¿no? Es precisamente tal vez ese punto en el que la aplicación de estas herramientas de la retórica puede ser valioso para poder hacer un uso de la palabra, de la herramienta de la palabra, de estas disposiciones del orador para poder identificar también las actitudes del que escucha y no llegar a esos extremos en los que, bueno, como yo ya no tengo formas de discutir, pues mejor te doy de macanazo. Vamos directo al discurso de odio, a los insultos, en un punto donde ya no hay realmente un diálogo, sino simplemente pues un acto de palabra que es violento. Sí, definitivo, son esas modulaciones, no llegar a ese punto y mantener la buena disposición a llegar al acuerdo. Ahí está. Bueno, yo tengo en mente dos preguntitas, pero Alejandro también quiere platicar con usted. Alejandro. Recordarles a quienes comienzan a sintonizarlos, estamos charlando con Rogelio Guzmán Verduzco, estudiante del Departamento de Filosofía de la Universidad de Guadalajara. Estamos charlando sobre reivindicando la retórica, principalmente en un autor, centrados en un autor, Perelman, y su nueva retórica, su idea de la nueva retórica. Ahí me interesaría hacer como un comentario y que nos orientaras un poco en ese sentido, si quizás leí un poco mal o bastante mal los archivos que estuvimos revisando sobre Perelman, la retórica y sobre todo su teoría de la argumentación, que es su libro más emblemático y que parece que fue el que impactó más a nivel filosófico y a nivel de teoría de la argumentación, porque él hacía un comentario respecto de la diferencia entre un auditorio universal y un auditorio más práctico, más particular, ¿no? Y donde me parece que las discusiones que de repente se dan en el ámbito del Internet, parece que el orador se centra más en un auditorio universal, es decir, piensa en seres de razón, o sea, hace ofensas, da un discurso que de repente no se da cuenta que es un discurso de odio. En ese sentido, no ve la otra parte que Perelman diferenciaba, es un auditorio particular, unos seres objetivos y son personas particulares, ¿no? Y de repente esos dos niveles terminan por chocar y termina generándose un choque completamente violento, principalmente llevado ya entre el ámbito, y ya juntando muy bien el ámbito de lo jurídico y lo político, ¿no? De repente desafueros, etcétera, ese tipo de cosas se chocan
cosas que son meramente jurídicas y que no parecería tener problema alguno de interpretación para los jueces, chocan de repente por las posiciones políticas tan fuertes que hay ahora. No sé si voy por ahí, entendí bien o... Y de hecho creo que esa situación es cuando una serie de concepciones locales o particulares de un colectivo o de un individuo, cuando éstas no se expresan correctamente o no corresponden con las del colectivo, de la parte más general de la población, es allí donde empiezan ese tipo de diferencias o desacuerdos. Creo que precisamente por esto es la importancia de reivindicar la retórica para que aquel que hable logre darse cuenta cuando esté cometiendo ese tipo de excesos, de llevar aquello que él considera como particularmente válido, tratar de universalizarlo como universalmente válido. Sí, sí. Eso me parece que Porque además nos encontramos en un momento muy virulento, donde cualquier estructura que hacemos en el lenguaje, de repente es amplificada, ¿no? Y si no pensamos en que nuestro interlocutor es un ser particular, estamos cometiendo un grave error porque estamos violentando sus derechos, estamos siendo violentos en general, ¿no? Incluso con nuestro discurso, que recordemos que también es parte es parte de la violencia que hoy se vive, ¿no? Sí, así es. Bueno, antes de continuar, Brian Marroquín deja un comentario, dice, la violencia no es la respuesta, seguramente a lo que estábamos platicando, es una pregunta y la respuesta es sí. A veces puede ser la violencia puede no ser una pregunta, sino la respuesta necesaria, pero depende de qué situación y en qué circunstancias. Si estamos hablando de un punto de argumentación, es que estamos dejando de lado la violencia, estamos queriendo encontrar un acuerdo. Creo que si siguiéramos con que la respuesta es la violencia, pues ya no estaríamos hablando de argumentar, estaríamos directamente de atacar, de destruir y de conquistar. Sí, estaríamos pasando ya de un nivel de entidades racionales, capaces del diálogo, de la comprensión precisamente de la situación y de la situación del otro, a un punto en el que es la ley del más fuerte, ¿no? Y si yo pego más fuerte, voy a ser el ganador. Bien, antes de entrar al aire, nos platicaba usted sobre Campbell, un autor que parece estar como como a la base precisamente de estos nuevos desarrollos que va a hacer Perelman en su nueva retórica. ¿Quién es este autor, Campbell? ¿De qué va y cuál es el papel que juega precisamente en este proceso de surgimiento de la nueva retórica? Preparándome para esta charla, es que revisé el texto del Imperio Retórico, que también Alejandro lo mencionó entre las obras de Chaim Perelman, y en esa obra menciona Perelman a este autor, George Campbell, un autor del siglo XVIII, escocés, en la misma época, y de hecho lector y replicante de David Hume. Estamos hablando de alguien que estuvo metido junto con Thomas Reid, fundan en Aberdeen, Escocia, un club de sabios, un club sabio interdisciplinar, donde se dedicaban a discutir diferentes temas. George Campbell es principalmente teólogo, es el ministro, George Campbell es su título, quien se vuelve famoso se vuelve relevante al momento por responderle a David Hume en contra de los milagros. En su investigación sobre el entendimiento humano, en la sección 10, capítulo 1, David Hume habla en contra de los milagros que no son empíricamente demostrados. Entonces, Campbell hace un ensayo en donde desde su posición como creyente trata de argumentar en favor de los milagros. Él se vuelve un estudiante de la retórica, porque pues era una de las disciplinas que todavía en ese momento se estudiaban a la base de toda formación, y decide empezar, a lo largo de 20 años, se dedica a escribir un texto que se llama La filosofía de la retórica. Este texto se vuelve un manual de retórica en los siglos XVIII y XIX, tanto en Inglaterra como en Estados Unidos, porque no ha sido traducido al francés, al español, al alemán, a ninguna otra lengua, se ha mantenido en inglés, pero se vuelve ese manual. La propuesta de Campbell es un punto medio, yo lo encuentro como un punto de transición entre la retórica clásica de Quintiliano, Cicerón, basados únicamente en figuras ya preformadas, con una idea de vamos a hablar para un juicio deliberativo, forense o epidíptico, vamos a hablar para una audiencia especializada en tal y tal tema. Campbell es el que comienza ese camino que Perelman y Obrecht-Títeka continúan,
para hacer la audiencia universal. Empieza a abrir esa idea. Porque para Campbell, la teoría de la argumentación y la teoría del conocimiento van de la mano. Una retórica depende del carácter y de la capacidad mental del individuo, entonces hace un estudio de la naturaleza humana con un enfoque en la retórica. Esto es una breve semblanza muy limitada, muy pobre, apenas lo estoy encontrando este texto y la intención que tengo precisamente es estudiarlo, buscar hacer una traducción que me permita platicarlo y pues si hubiera ocasión a futuro, en algunos cuantos meses, ya que tengo un poco más, volverlos a visitar para que pudiera platicarles más al respecto. Con gusto, de hecho ahí está ya entonces, ya no tanto la invitación, el compromiso de que venga usted a platicarnos precisamente de los avances de este proyecto, lo que vaya descubriendo, lo que vaya trabajando sobre la traducción de este texto, sin duda será muy rico, muy enriquecedor y será también la oportunidad de dialogar y conocer más sobre todo este tipo de autores que van como sentando bases, como estableciendo precedentes, pero que por alguna que otra razón no vuelven a ser retomados, no vuelven a ser estudiados o se estudian solamente en algunos círculos. Y la gente de habla hispana que leemos en español, pues nos perdemos precisamente de esa riqueza, ¿no? Pues ya está, más que invitado, comprometido. Muy bien. Y bueno, hace rato, y a propósito de la respuesta que le daba a nuestro radio ciberescucha, a José Luis González, mencionaba usted que, bueno, el que se prepara para un discurso, el que se prepara para hablar, empieza a considerar toda una serie de herramientas. En alguna ocasión hablamos precisamente también de la elocuencia como una forma, una herramienta para la retórica, pero ¿cuáles podrían ser esas otras herramientas? ¿Cuáles podrían ser elementos que forman parte de esta nueva retórica como para reivindicarla y mostrar que no es nada más embellecer con palabras, sino considerar toda una serie de elementos en el proceso de armar el discurso y ejecutarlo además? Esto me parece que se estudia y se revisa tanto en lingüística, en gramática y en las teorías de la argumentación, porque a final de cuentas lo que se puede utilizar por medio de la retórica son figuras, dispositivos, se pueden utilizar modelos, se pueden utilizar ejemplos, estructuras. Por poner un ejemplo, se puede utilizar la anáfora retórica, es decir, el comenzar la frase de cada discurso con una repetición, ¿no? El famoso discurso de Martin Luther King, yo tengo un sueño, y cada una de las partes de su discurso va empezando con el yo tengo un sueño. El uso de esa frase inicial en cada una de las partes de su discurso es una anáfora, es parte de la retórica, y bueno, pues algo que puede estudiarse, que nos puede permitir construir un discurso más rico, que tenga mayor intensidad, mayor vivacidad, para que mantener la atención de la audiencia, y sobre todo para conseguir el objetivo, persuadir. Solamente transmitir, comunicarlo, sino generar una convicción que lleve a la acción en la otra persona. Eso es lo que, por ejemplo, el doctor Gerardo Ramírez Vidal define como la persuasión, ¿no? No solamente te doy las razones para que me des la razón, te doy las razones para que también actúes como yo estoy actuando. Hay una moción entonces en con esas herramientas, por ejemplo, esta que menciona, de una moción del interlocutor, del que escuche el discurso para aceptar esas razones. O sea, encuentro razonable tu discurso, encuentro razonable lo que me dices y de alguna manera puedo moverme a aceptar esa verdad o ese discurso como verdadero. Hay un conflicto ahí entonces entre la persuasión del que escucha y la posible verdad del discurso, es decir, me puedes persuadir me puedes dar razones para creer tu discurso, pero eso significa que debo aceptar tu discurso como verdadero o no, o qué pasa ahí con la cuestión de la verdad, que es precisamente donde creo que donde se conflictúa un poco la lógica con la retórica. Ese fue el punto clave, gracias doctor. Sí, porque efectivamente la retórica no trata con discursos verdaderos, trata con discursos verosímiles. Y la distinción entre verdad y verosimilitud es muy importante de considerar. Lo verdadero es verdadero necesariamente en cualquier idioma, sin importar el discurso. Podrá estar oscuro, podrá estar oscurecido porque un discurso no es efectivo, pero lo verdadero va a seguir siendo verdadero, lo verosímil. Entonces aquí sí, efectivamente, esa persuasión, que yo les presente una propuesta
y busque convencerlos con mis argumentos y haga uso de todo ese tipo de estratagemas, al final de cuentas, si los logro convencer, siempre les dejará esa duda de, bueno, esta fue la mejor decisión de todas, porque al final de cuentas no tiene una necesidad lógica de verdad. Simplemente ha sido verosímil, por lo tanto ha llevado a esa convicción, quizá hasta la persuasión de ponerlo en acto. Sí, pero a final de cuentas también hay una especie como de suposición de que no siempre las personas con las que se dialoga o se discute no siempre hacen como este ejercicio de, oh, bueno, acabo de recibir el discurso, ahora voy a hacer una prueba de validez o invalidez del discurso, ¿no? Como que no hacemos eso en la praxis cotidiana y tal vez sea, no sé si pertinente o no, que las personas también nos acostumbremos un poco a hacer esto en la vida cotidiana. Por eso es que la propuesta es reivindicar la retórica, porque sí se ha utilizado precisamente con esa finalidad de presentar como verosímil algo que incluso puede hacer que el orador mismo sepa que es falso. Ajá. Ese es el riesgo que se tiene. Entonces, si reivindicamos la retórica, si la reincorporamos a nuestras humanidades contemporáneas, posmodernas o como se le quieran llamar, si hacemos esto, nos preparamos no solamente para poder ejecutar un mejor discurso, sino para también ser más críticos del discurso que recibimos. Muy bien. Alejandro. Sí, además lo que comentábamos la semana pasada es que parece que en realidad lo que hacemos con la lógica es estructurar nuestro razonamiento, ¿no? Para poder sacarlo de una mejor manera, más claro, menos problemático, menos enroboso, ¿no? Como está de repente, como solemos pensar todos, ¿no? De repente no es que todos pensemos y nos salga nuestra opinión, nos salga así perfectamente estructurado, con una construcción deductiva o inductiva perfectamente identificable, ¿no? Y me parece muy interesante porque ahí estaríamos en una distinción que parece que Berman le interesa mucho, ¿no? Las construcciones deductivas o construcciones inductivas son más para el ámbito de las ciencias duras, ¿no? Nos ayuda a estructurar precisamente una opinión que trata de ir a la verdad, su objetivo es a la verdad. Pero en el caso de la retórica y en el caso de la teoría de la argumentación de Berman parece que va más bien en lo plausible, algo que pueda ser identificado por todos sin que tenga que ir al rigor de las estructuras, ¿no? Y ahí voy, lo enlazo con una pregunta que yo tenía. En nuestra vida cotidiana, en la vida cotidiana de nuestros radioescuchas, quienes han estudiado filosofía o quienes no han estudiado filosofía, o quienes han estudiado teorías argumentativas o retórica, ¿en qué ámbito se aplica, por ejemplo, esta parte de la retórica y en específico de la argumentación que plantea Berman? En todo ámbito. De hecho, él señala que esto puede aplicarse tanto a la conversación entre dos individuos, al discurso pronunciado ante una asamblea o incluso en los pensamientos que uno tiene con uno mismo. Él lo llama la comunicación intrapersonal. Entonces, ese diálogo es lo que en su momento Eduardo Nicol llamaba el conocimiento dianoico, el diálogo que uno tiene para poder estar diciendo, no, tú deberías hacer esto, no, pero creo que no debería hacer lo otro. Ese tipo de conversaciones también pueden enriquecerse gracias a la retórica, porque uno puede entonces distinguir o quizá llevarse a la acción de una forma más efectiva cuando utilice este tipo de métodos. Entonces, también para cuando uno está teniendo una discusión con un extraño, un desconocido en el transporte público, algún tipo de tropezón, algún tipo de evento fortuito, ahí nos puede ayudar la retórica. ¿Por qué? Porque se trata de emplear formas de discurso que nos permitan ser más efectivos, por ejemplo, en desescalar esa situación. Sí, esta parte del monólogo que hace uno de repente cuando se pone a escribir, se encierra y comienza a escribir, lo lee para sí mismo y dice, no, como que aquí le falta elocuencia, ¿no? Le falta más poesía de repente, ¿no? Entonces es bastante interesante. Profesor. No, y en otro tipo de situaciones siempre es importante considerar que no nos debe ganar la pasión, ¿no? Porque generalmente muchas situaciones
se dan en ciertos momentos en los que las personas no son tan susceptibles a dialogar, no son tan susceptibles a razonar, y lo primero que encontramos es un improperio, ¿no? Cuando suceden cosas de ese tipo, pero pues bueno, lo ideal sería que no se diera. Estamos ya casi como perfilando el cierre del programa. Y bueno, para los radiociberescuchas que quisieran adentrarse, introducirse, conocer esto de la nueva retórica de Perlman, de Títeca que menciona, ¿cómo podrían aproximarse? ¿Alguna recomendación bibliográfica, algún texto que pudieran considerarse como, ah, mira, con este puedo empezar a estudiar la nueva retórica? Se señala mucho el Tratado de la Argumentación, la Nueva Retórica, la obra más importante de ambos, de Perelman y Ulrich Títeca, como fundamental, pero yo no me atrevería a recomendarla como el primer punto, el primer acercamiento, porque es un libro demasiado técnico. Es un manual de más de 500, casi 600 páginas, que está compuesto principalmente en analizar las diferentes formas de presentar los argumentos con ejemplos. Entonces lo veo más bien como un manual de consulta, que cuando uno ya quiere adentrarse en un tema en específico, vale la pena consultarlo. No, como una primera aproximación, más bien, la otra obra también conocida de Shane Perelman, El Imperio Retórico. Es un libro muy ameno que nos va presentando desde cómo se considera la retórica desde sus inicios en la antigüedad. Habla de la distinción parmenidea entre la vía de la opinión y la vía de la verdad, y señala que la vía de la opinión podría ser la que se puede considerar como la vía retórica, porque no es necesariamente verdadera, es verosímil. Entonces, si nos va presentando los antecedentes desde la antigüedad, si además trae este tipo de referencias como el George Campbell, que nutre muchísimo a la investigación, definitivamente el Imperio Retórico sería la obra que recomendaría para esto. Bien, pues ahí está la recomendación de nuestro invitado. Perdón, no quería quedarme con con una última cosa a propósito de estas aplicaciones de la retórica. Me hacía pensar mucho en el discurso, en el discurso milítico, en los sermones, que de alguna manera también apelan hasta cierto punto a herramientas de la retórica, ¿no? Sobre todo para argumentar o al menos convencer al creyente o a la persona que escucha de alguna manera a acercarse precisamente a esos mismos principios, esas mismas verdades que el orador propone, porque de alguna manera las presenta también como verosímiles, como creíbles. Yo pensaba, cuando usted hablaba de esto de la verosimilitud del discurso, pensaba precisamente en los primeros cristianos que promueven precisamente una nueva doctrina, una nueva fe. Cuando se topan con los filósofos griegos, pues lo primero que tratan de hacer es mostrar como verosímil, como creíble, precisamente su doctrina. No quise quedarme con eso, no sé si convenga usted también en la idea de que los primeros cristianos recurren precisamente a esto, y muchas de esas homilías o de sus discursos, de sus textos, pues buscan precisamente esto, ¿no? También. Totalmente de acuerdo, doctor. Y estaría también de acuerdo el propio George Campbell, porque de acuerdo a lo que he podido estudiar, él se propone hacer este tratado de filosofía de la retórica para que los predicadores sean más efectivos en su predica. Él, como ministro de fe de la iglesia anglicana, me parece, entonces, quería compartir estas herramientas para que los predicadores pudieran dar mejores sermones. Entonces, sí, es parte de la... Aunque también hay un cierto conocimiento, pues no solamente una cuestión de fe, no solamente un conocimiento de la retórica, sino también un cierto conocimiento teológico, ¿no? Porque no es nada más como te muestro por el discurso mi fe, sino hay un sustento también de alguna manera teológico, de interpretación de la escritura, de la tradición, si es que la hay, para diferenciarlo un poco también del pastor que luego hace, voy a usar la expresión sin ánimo de ser ofensivo, pero a veces encontramos o vemos discursos de pastores que son como muy espectaculares, muy llamativos. Pero no sé si en ese punto podamos también decir, bueno, hay un cierto contenido ahí como para interpretar la doctrina, ¿no? Entonces... Esa es yo creo que la cercanía que permite la retórica. Por eso vamos a recuperarla, vamos a reintegrarla y vamos a hacerla participar ahora sí activamente. La hemos estado ignorando, la hemos dejado que participe sin darnos cuenta que está ahí. Muy bien. Alejandro,
Pues bueno, nada más nos queda agradecer a todos quienes nos escucharon en esta nueva emisión de Estudio Humanitatis Radio. Invitarlos pues a los siguientes programas. El siguiente viernes, profesor, tenemos ya invitado. Sí, tenemos a propósito creo que es Jonathan Origel, quien nos va a hablar un poco sobre fenomenología y filosofía, creo, en México. No recuerdo ahorita bien el tema, pero ya tenemos un invitado para que estén pendientes del anuncio que saldrá, espero, el próximo lunes. Que hagamos el anuncio, pero sí, ya tenemos a nuestro invitado, Jonathan Origel, que ya nos había acompañado alguna vez hablando precisamente sobre Husserl y la fenomenología, que también sería muy interesante retomar algo del tema de fenomenología para nuestro programa. Creo que el doctor Bárcenas, nos había recomendado a Pedro Arriaga. Sí. De ITESO, nada más que de repente se nos llenó ya la agenda y no le habíamos podido hacer la invitación, pero espero que pronto podamos contar con la presencia de este invitado del ITESO. Pues Rogelio, Estudio Humanitatis Radio, de ahora en adelante es su casa, cuando guste venir a acompañarnos y platicar de estos temas o del avance que tenga del proyecto de traducción de Campbell y de sus hallazgos sobre él, pues está cordialmente invitado. Cerramos con un último comentario. Carlos Abraham Velázquez de la Fuente, agradecemos mucho el comentario, dice: un placer escuchar el programa. Pues ha sido un placer, sobre todo por los invitados, como el nuestro del día de hoy. Entonces, pues eso es lo que da placer, ¿no? El diálogo con nuestros invitados. Esto fue Estudio Humanitatis Radio, un programa para la divulgación de las humanidades y las artes. Hasta la próxima.